En estos días volvemos, como siempre, con el tema de Haití, el tema de las migraciones, que yo siempre he dicho hay que dividirlo en varias partes. La crisis de Haití, lo que está ocurriendo, cómo ha ido, yo no sé si evolucionado o involucionado en términos de que las últimas informaciones, por ejemplo, que nosotros hemos tenido es que, de que cerca de un 95% de Puerto Príncipe está tomado y bajo control de las bandas. ¿El cuánto? El 95% en Puerto Príncipe está bajo control de las bandas. Y entonces ahí ya el desastre ha desbordado, ¿no?, a la capital haitiana, Puerto Príncipe, y son pocas localidades las que pueden tener un respiro. O sea que es una situación complicada, mas no nos vamos a meter en ese tema. Lo digo como referencia de que cuando tenemos que mirar hacia el país y hacia lo que nos atañe a nosotros, que es el tema migratorio y el desbordamiento que se ha producido en los últimos tiempos, producto de esas mismas crisis, ¿no?, política, económica, con las bandas delincuenciales que vinieron a sustituir el papel de las confrontaciones y las luchas y la resistencia de ese pueblo que mantenía con esa oligarquía malvada también de Haití, que es poco lo que ha hecho para que ese país pueda salir a camino, y al contrario, ha apostado a profundizar la crisis, ellos con otros, con organismos internacionales y con países que tienen una gran responsabilidad en ese país. No creo en la teoría de que los haitianos son los responsables de una desgracia que arrastran desde siempre. No, no lo creo, en absoluto. Porque no es verdad que nadie puede querer una situación de zozobra como la que vive el pueblo haitiano. Ustedes no tienen una idea de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una reedición de lo que fue la participación de la MINUSTAH en ese país, cuando hubo de intervenirla después de los golpes de Estado. Y ¿qué está ocurriendo con las niñas, con las mujeres, pero sobre todo con las niñas? Las violaciones ahora, en vez de miembros de la MINUSTAH, que fue de las cosas que dejó en Haití sin solución en ese intervencionismo absurdo, que no era la solución tampoco, por lo menos en los términos en que ellas lo pretendían. Ahora eso es a mano de esas pandillas criminales implantadas, financiadas, y en eso la responsabilidad de ese porcentaje mínimo de esa oligarquía haitiana, que aquí los recibimos con los brazos abiertos, que ellos vienen aquí, entran, salen como reyes, ¿no?, y como personas prestantes, pero esos ni nos perturban ni nos preocupan. Decía hace un momentito, entonces esa parte no la vamos a ver. Vamos entonces a lo que nos toca a nosotros. Nos toca el tema migratorio. Y yo decía que si en algo los dominicanos todos estamos de acuerdo, todos, es en el hecho de que nosotros en medio de esa situación no podemos cargar, ¿no? No podemos cargar con lo que significa la condición de un Estado casi fallido de Haití. Absolutamente, no estamos en capacidad. Entonces, en eso nosotros estamos de acuerdo. El vecino nuestro, que es Haití, no puede solventar ni mínimamente sus necesidades básicas. Entonces, como no puede hacerlo, entonces, ¿cuál es el lugar, la solución desde su lógica más asequible para buscar una mejor suerte? Es República Dominicana, porque para suerte o para desgracia, con ellos compartimos esta isla. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, estoy diciendo que es el lugar más asequible, como ocurre con todas las migraciones, porque tampoco nosotros somos la excepción en este caso. Ahora, yo creo que se nos ha vendido un discurso bastante distorsionado respecto a eso. Estamos equivocando el blanco respecto a eso. Mira, es tan tal que cuando yo hablo de esas equivocaciones, yo me refiero a lo que ha sido la actitud de las autoridades perdón, de los diferentes gobiernos respecto al tema migratorio. Y aunque sea lamentable repetirlo, tenemos que reconocer que los gobiernos de las dictaduras o las dictaduras de Balaguer, y yo no sé si hasta de Trujillo, fue donde tuvieron unas políticas más certeras
respecto al tema migratorio. Y eso no significa que uno pueda estar de acuerdo con las prácticas de entonces, ¿no? Cuando los trabajadores haitianos venían aquí a la industria azucarera, pero era una especie de negociación. Y esa negociación era acordada, y era acordada entre los gobiernos de los dos países. Entonces, en eso incluso se intentó proseguir con ese acuerdo en los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández, Fafa, tú podrías recordarlo. Pero ahí fue la última vez cuando se intentó entonces seguir con ese tipo de relaciones de los obreros haitianos que venían aquí con unas relaciones contractuales que eran organizadas y que se tenían control de todo esto. ¿En qué momento se nos fue las cosas de control? Bueno, en el mismo momento que aquí asumimos una actitud irresponsable respecto a esto, en el mismo momento en que también nos convertimos en unos traficantes de la crisis, en los mismos momentos en que aquí los distintos gobiernos, desde este hasta no sé cuánto, cuando teníamos situaciones complicadas, tú sabes lo que hacíamos, invocábamos el tema haitiano, porque eso revivía un espíritu que poco a poco se fue manejando y que desde siempre hemos arrastrado, en el sentido de que cuál es el discurso de los haitianos respecto a República Dominicana, y se ha ido distorsionando todo eso, mientras la situación en Haití ha seguido complicándose. Hubo un momento incluso en que República Dominicana y Haití estaban prácticamente a la par. Estaban prácticamente a la par cuando se habían firmado parte de esos acuerdos. Entonces yo quiero decir y recordarle a muchos que nosotros tenemos, ¿sabe cuántos dominicanos en Estados Unidos? Son 2 millones de dominicanos migrantes. Y en Puerto Rico tenemos más de 200.000 dominicanos migrantes. Y en Europa estamos cerca de los 300.000 dominicanos migrantes. 3 millones de dominicanos. ¿Entiendes? Están fuera, y no están fuera porque lo decidieron. Entonces, es ese tema migratorio que se está produciendo a escala global y que es una preocupación, no solamente para la República Dominicana, sino a otra escala. Sin embargo, eso ahora, en una forma distinta, yo creo que también está siendo utilizada por gente que quieren traficar con esto. Y hoy, Riami Méndez escribió un artículo que yo quisiera que lo buscaran en acento, donde hace un retrato respecto a eso. Mira, si nos vamos al tema Friusa, con el que se envalentonan muchos, en el tratamiento distorsionado que les hace perder la perspectiva, porque a mí el extremismo no me gusta. Y mira que estoy totalmente de acuerdo que a ese grupo que está convocando, porque la democracia tú tienes que aplicarse para los que odian, para los que aman, para los que tú quieres, para los que no, con los que estás de acuerdo y con los que no. Yo estoy de acuerdo con que de ninguna manera se les prohíba que hagan su marcha, porque estamos en democracia, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Que si yo pienso que no es prudente en este momento porque se pueden dar situaciones que se pueden ir de las manos, eso es otra cosa, eso es otra discusión. Pero ese derecho, por supuesto que lo tienen y debe aplicársele. Ahora bien, y termino ya pues con mi comentarito. Aquí se ha vendido un discurso a propósito de lo de Friusa, una comunidad en la que malviven inmigrantes haitianos y dominicanos de distintas provincias del país, con un trabajo que definitivamente un trabajo que aporta a la zona turística más importante que es Punta Cana. Ahora, yo me preguntaba, ¿para qué y por qué se va a protestar en Friusa? Porque, óyeme, hagamos el ejercicio. ¿Cómo llegaron los haitianos a Friusa? ¿Cómo? ¿De qué manera ellos llegaron? ¿Quién le provee de los servicios que necesitan para estar? Luz, energía eléctrica, el agua y todo esto. ¿Cómo se establecieron ahí? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? ¿Y dónde estaban las autoridades durante todo el tiempo en el que se dio un margen tan amplio hasta que se fundó, como dicen algunos, una especie de zona liberada de haitianos en esa zona del país? Ellos, como las bandas en Puerto Príncipe, no cayeron del cielo. Ellos vinieron porque los trajeron y porque se convirtieron en un negocio lucrativo. El país se convirtió en un negocio. Tú dejar entrar o buscar haitianos. La frontera era un centro de corrupción en el manejo. Todas esas mujeres que vienen a parir aquí pagan como si fuera una clínica el derecho de venir. Entonces no vinieron, no cayeron del cielo. Vinieron porque los trajeron. Entonces yo esa marcha, yo la haría migración.
Yo la haría a Palacio, yo la haría a Cancillería, yo no sé a dónde. Yo la haría donde están las autoridades que han permitido y que han permitido históricamente que esto ocurra. Ese ultranacionalismo yo pienso que distorsiona y que acompaña a la gente, que se ha tragado un discurso de que los migrantes son los responsables de que los servicios públicos en el país sean en general mediocres y desastrosos, por no decir malos, que es verdad que aquí hay servicios públicos muy malos y tenemos muchas falencias en términos de eso, señores, y que esa no es responsabilidad de la migración haitiana. No quieren robar el país, dicen que esos migrantes empobrecidos que simplemente están tratando de sobrevivir, según algunos fanáticos, y eso lo deja muy claro Riami en su artículo, que yo les quiero compartir y que quiero que ustedes lo vean, porque me parece muy razonable cuando ella se la pregunta de cuáles playas, por ejemplo, han sido privatizadas por los obreros que construyen los edificios en tus barrios. ¿Cuántas granceras de esas que extraen de forma indiscriminada, de forma ilegal, las arenas de los ríos que son imprescindibles para garantizar el agua de nuestros hogares? Tienen, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene quizás la haitiana que usted tiene trabajando en su casa? ¿O cuántas minas de oro están afectando los ríos, de esas que nos están tragando nuestros ríos de manera fundamental para la sobrevivencia? No solo en República Dominicana, sino en la isla completa. Tienen, por ejemplo, a los vendedores de frutas haitianos que se encuentran en las calles como responsables de eso. No. ¿Cuántos equipos médicos se robaron esos haitianos, por ejemplo, en los hospitales? ¿Por qué no protestamos tan bien por todo eso? ¿Por qué queremos nosotros hacer creer que todas las desgracias y todas las debilidades que nosotros tenemos, en términos de indiferencia oficial o por las razones que usted quiera, es responsabilidad de una migración? Que es cierto que no la podemos nosotros solventar, que es cierto, pero que eso tiene responsables, pero esos responsables no queremos verlo, miramos para otro lado. Si alguien daña al país y daña sus recursos estratégicos y daña sus recursos vitales, no son los migrantes haitianos que construyeron tu edificio o que limpian tu casa o que son los que te cultivan el arroz que te comiste al mediodía. Pero eso lo sabemos, ¿no? Los migrantes trabajadores, las trabajadoras, como gente que lucha para pagar las cuentas del mes, como tú, migrantes, que es un problema, y es un problema que tenemos, y eso no es solamente, trasciende a la República Dominicana. Entonces no perdamos la perspectiva y reclamemos, porque sí debemos reclamar, para que esa situación que se nos ha desbordado no ha sido por obra y gracia, ha sido por irresponsabilidad de quienes han tenido que aplicar las leyes, que elaborar las leyes, de poner el muro de contención, pero esos lo que han estado es sacándole capital o político o económico, y probablemente esos están dentro de los mismos que con un frenesí nacionalista entonces quieren distorsionar las luchas de algo en lo que estamos de acuerdo, no podemos sobrellevar los dominicanos.